Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la plataforma de formación de Trainology. Estoy con mi compañero Alex, que es un crack en el mundo del entrenamiento y en cualquier tipo de mundo habido y por haber. Y bueno, pues la cuestión de todo esto es que nuestro compañero Jonathan en la formación ha hecho en la parte del vídeo que hice para encontrar el máximo volumen recuperable unas cuantas preguntas que son bastante interesantes y hemos pensado pues que en vez de responderlas por comentario, que seguramente se quede por ahí olvidadas, al ser unas preguntas que son bastante comunes, que la gente se las suele tener, pues vamos a intentar aportarlo en este tipo de formato para que se quede bien guardadito en la formación, que todo el mundo que estéis ahora mismo y los que os hayáis apuntado hace poquito, pues que podéis tener acceso a ello, dar una respuesta con mucho más larga, que quede mucho más claro, porque son preguntas que la gente se suele hacer. Así que bueno, pues hoy he contado con mi amigo Alex, que bueno, pues ya os digo que es un crack, vais a verlo. Y nada, pues vamos a empezar a darle caña, ¿te parece? Vamos a ver cuáles son las preguntas que nos han hecho y en base a ello vamos a ir respondiendo, ¿vale? Perfecto. Nos pregunta Jonathan, el rango de repeticiones que disminuye puede ser aceptable siempre y cuando se mantengan dentro de un rango de repeticiones a trabajar planificado desde un principio. Por ejemplo, si establecemos un rango de 8 o 10 repeticiones y cuando empieza a aumentar el volumen las repeticiones disminuyen a menos de 8, ¿ya lo puedo tomar como el momento en donde empeora el rendimiento o no? Bien, es una buena pregunta. Aquí la respuesta corta, digamos, sería que no, todavía. Si tú has planificado un rango de 8 a 10 o cualquier otro rango de 10 a 12, en el momento en el que el rango de repeticiones empieza a disminuir por debajo de ese valor mínimo, sería el momento en el que tendríamos que plantearnos que estamos llegando al MRV. Es decir, en este caso en el que empezamos una serie con 8 repeticiones y no con menos, no tendríamos todavía que plantearnos que estamos cerca del MRV. Sería en el caso en el que empezamos la primera serie con 8 o incluso con 9 y según van pasando las series, las repeticiones van bajando por debajo de esas 8. Eso es. Al final, poniendo un ejemplo práctico, imaginaros que estamos en la cuarta semana del mesociclo, hemos planificado que vamos a estar en un rango de 10 a 8 repeticiones y con la carga determinada en la que vamos a levantar, tenemos, imaginaros, 5 series que son 8, 8, 8, 7 y 7. Digamos que ahí es algo relativamente normal ese escenario, porque después de 3 series aplicando 8 repeticiones, pues ya estaremos fatigados y haremos 7. Entonces, lo que queremos comentaros es que ahí seguramente puede que estemos cerca, pero no hayamos llegado todavía al máximo volumen recuperable. En cambio, si hacemos 8 repeticiones y de repente bajamos a 5, la siguiente 4 y ya vemos que es inviable llegar a ese volumen de entrenamiento de una manera adecuada, o si queremos llegar a ese volumen de entrenamiento, la carga que tenemos que poner en la barra, cada serie tiene que bajar demasiado, ahí seguramente estemos en el máximo volumen recuperable. Luego nos comenta que si tomaría nota de esas series en las cuales se empezó a caer el rendimiento para sacar la media de las series y así encontrar el máximo volumen recuperable. ¿Esto es cierto o no? Sí, a ver, en realidad todo lo que ocurra en el entrenamiento, es decir, todos los datos que podamos recopilar en cuanto al rendimiento, que sería en este caso, sería interesante de cara a sacar futuras conclusiones, ¿no? Entonces la respuesta sería que sí, obviamente sí. Eso es. Vamos con la siguiente, la cual nos comenta que si para un mesociclo de 4 semanas puede hacer los aumentos semanales de volumen más deprisa para encontrar más rápido el máximo volumen recuperable o con hacer aumentos pequeños nada más, por ejemplo, de una serie a la semana, que sí bastaría. Bien, yo aquí vería, primero, la primera parte sería que si nosotros hacemos aumentos demasiado drásticos, subimos de escalón a escalón demasiado rápido, lo que podría ser pasar de, 10 series a la semana siguiente 15, 16 series, lo que estaríamos consiguiendo, lo que conseguiríamos sería un estancamiento bastante temprano. Entonces, sería más interesante que empezásemos con unas series bajas y realizásemos un ascenso más progresivo dentro de estas 4 semanas. Después realizásemos una especie de descarga, una transición entre mesociclos
y empezásemos el siguiente mesociclo con unas series ligeramente más elevadas al inicio del mesociclo anterior y siguiésemos realizando esa progresión de cara a que en varios mesociclos de 4 semanas llegásemos a ese MRV, pero no en 4 semanas. Eso es. Al final, de hecho, tenemos estudios en los cuales nos comentan que aumentar más de un 15% de la carga de entrenamiento semanal dispara el riesgo de lesión. Entonces, si miráramos a nivel práctico, este caso no sería nada eficiente. Sobre todo porque imaginaros que, como dice Alex, hacemos un salto de 10 a 15, 16 series a la semana. Estamos comiéndonos el proceso de poder aprovechar el salto de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 13 y así sucesivamente. Por lo tanto, si nuestro objetivo es aumentar la masa muscular, estamos perdiendo mucho tiempo, mucho tiempo de poder exprimir pues, los gains, ¿no? Eso es. Entonces no nos interesaría porque estaríamos limitando nuestras ganancias y, como bien dice Alex, estaríamos expuestos a un estancamiento súper temprano. Tener en cuenta que si tenemos el máximo volumen recuperable de este grupo muscular, pongamos hipotético, que imaginaros que es el bíceps, en 20 series semanales y empezamos con 10, si en 4 semanas ya hemos llegado al máximo volumen recuperable, ya hemos hecho una temporada. Eso. Entonces, si una temporada dura 4 semanas, nuestro objetivo es aumentar la masa muscular por años. Es que estamos exponiendo el riesgo de lesión muy alto y no vamos a poder sacarle pues todo el jugo a ese proceso de entrenamiento, ¿no? Eso es. La idea sería que tendríamos que hacer lo mínimo que nos vaya a hacer progresar. Eso es, mirar mucho más a largo plazo. Eso es. Después de ello, tenemos otra preguntina, que es ¿qué pasaría si aumento series semanalmente y aún no se ha llegado a descubrir el máximo volumen recuperable? ¿Aún así se tendría que hacer una descarga? Bien. Si aumentamos series semanalmente, esta de aquí, sí, y aún no se ha llegado a descubrir el máximo volumen recuperable, ¿tendríamos que hacer una descarga? Vale, bien. Aquí tendríamos que ver varios factores. Si estamos haciendo un aumento de series progresivo y hemos llegado a un punto en el que realmente es un volumen de entrenamiento alto, es probable que, a ver, para empezar, me parecería raro que con un volumen de entrenamiento muy alto, lo que puede ser, yo qué sé, 30 y pico series, el rendimiento no empiece a caer. Uh-huh. Pero en caso de que sea así, de que el rendimiento no caiga, sí que podríamos exprimirlo un poco más, pero hasta cierto punto, porque tenemos que tener en cuenta también que a volúmenes de entrenamiento muy altos no solo está expuesto el propio tejido contráctil, el músculo, sino también los tejidos pasivos, articulaciones, ligamentos, demás, que también van a tener un estrés alto. Entonces, una descarga de cara a esta propia descarga de estos tejidos sí sería interesante. Uh-huh. Al final, también si tenemos en cuenta qué es lo que ocurriría si después de no haber encontrado ese máximo volumen recuperable después de X semanas, pues imaginaros después de 12 semanas de estar aumentando una serie semanal, por poner un número, si no hacemos esta descarga, lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente, y es que si nosotros seguimos cargando, cuando lleguemos a ese máximo volumen recuperable, no va a ser nuestro máximo volumen recuperable real, va a ser un máximo volumen recuperable con interferencias, es decir, que después de llevar esas 12 semanas entrenando, al final estamos acumulando una fatiga que cuando lleguemos al máximo volumen recuperable va a ser un máximo volumen recuperable en esa situación que es de fatiga. Por lo tanto, no nos interesa. Después, vamos a la pregunta 5. Antes nos había hecho una pregunta que era ¿cuál sería el mínimo volumen efectivo para cada grupo muscular? Pero no nos interesa responder esa pregunta porque seguramente os interesará más, porque vamos a hacer un vídeo dedicado solo a cómo identificar ese mínimo volumen recuperable. Después de ello, tenemos la otra pregunta, que es ¿qué pasa cuando llegue a mi máximo volumen recuperable? Después de ello, ¿qué hacemos? Bien, buena pregunta interesante. Esto es un poco general, ¿no? Porque habría varios factores, varios puntos a tener en cuenta, pero por hacerlo de una manera fácil, lo primero, tener una medición pues lo más acertada posible
una cuantificación de las series que estamos haciendo, las series totales semanales que estamos haciendo. Y después yo también me fijaría, me parece importante tener en cuenta el contexto en el que estamos. Es decir, porque no va a suponer lo mismo, no va a suponer el mismo esfuerzo y por lo tanto el mismo MRV, no va a ser el mismo, el MRV va a cambiar en función, por ejemplo, de las calorías que estemos metiendo. Es decir, no vamos a tener el mismo máximo volumen recuperable si estamos comiendo 4.000 calorías que si estamos comiendo 2.500 o 3.000. Entonces esos datos serían también interesantes. Entonces también datos como el descanso, el sueño, cuántas horas estamos durmiendo, el nivel de estrés, hay 1000 factores a tener en cuenta. Entonces tratar de anotar todos los datos que pensemos que sean interesantes de cara a futuras conclusiones y a tenerlo en cuenta en un futuro. Y eso sería. Eso es. Al final tenéis que tener en cuenta que cada cosa que ocurre en el entrenamiento está afectando diferentes variables. Entonces, si vosotros estáis con un superávit de 1000 calorías y vosotros llegáis a ese máximo volumen recuperable, ese máximo volumen recuperable es en una situación de más 1000 calorías. Por lo tanto, no interesaría aplicar ese máximo volumen recuperable en un proceso de déficit calórico. Entonces, después tenemos ya la última pregunta que nos comenta que seguir trabajando para ir mejorando este máximo volumen recuperable conforme pasen los meses, años y así ganar cada vez más masa, o sea, más capacidad de trabajo y por ende más masa muscular, si es algo interesante o no. Bien, sería interesante, pero no tendría, en mi opinión, no debería ser nuestro objetivo principal del entrenamiento. Es decir, tenemos que entender que nosotros cuando empezamos a entrenar el máximo volumen recuperable lo tenemos muy abajo, es decir, es muy bajito. Entonces, a nada que hagamos las cosas un poco bien y lleguemos a ese umbral de volumen, ya vamos a conseguir adaptaciones. Entonces, no nos va a interesar desplazar mucho ese nivel de MRV porque, o sea, digamos que te están poniendo el hacer una cantidad de trabajo mucho más alta para conseguir lo mismo. Entonces sería un poco menos eficiente. Eso es. De hecho, algo que suele ocurrir es que la gente nada más empezar en el gimnasio sobrepasa su máximo volumen recuperable el primer día. Eso es. Porque las típicas rutinas en las cuales hacemos 4 ejercicios, 4 series y vemos como hay una tendencia pues que nada más entrar al gimnasio o vas al fallo o no consigues nada. Por lo tanto, ya el estrés que estás teniendo nada más llegar al gimnasio es más estrés del que tú puedes, o una carga de trabajo mayor a la que tú puedes tolerar. Por lo tanto, el máximo volumen recuperable ya lo estás sobrepasando desde la primera sesión. Entonces, bueno, que sí, que vas a aumentar masa muscular, pues obviamente, porque tienes un potencial de la hostia, nada más entrar en el gimnasio, porque no has hecho nunca nada, por lo tanto, a la mínima que hagas, ya vas a conseguir masa muscular. Pero bueno, esto era un poco lo que teníamos que comentaros. Esperamos que os haya gustado. Así que nada, si seguís teniendo más dudas, pues nada, pues ponerla en los comentarios como siempre. Haremos este tipo de cositas siempre y cuando podamos. Ahora mismo estamos en lo que llamamos la Science Week, que bueno, pues me he venido por aquí a Bilbao, que vamos a grabar unas cuantas cosillas para la plataforma, que seguramente os molen porque estamos tramando cosas bastante chulas. Así que nada, estamos súper ilusionados con el proyecto y estamos, pues eso, de Science Week, creando bien de contenido. Así que nada, muchas gracias Alex, tío, por estar aquí, por ayudarnos a resolver estas dudas y por aportarnos tus conocimientos, ¿vale? Así que nada, un abrazote enorme, nos vemos por aquí y hasta luego.